Capítulo 12, segunda parte. Cuando era más joven no tenía la menor idea de los peligros, pero bastó un ataque, y la mayoría de las mujeres se habían sentido amenazadas por lo menos una vez, para hacerle considerar su entorno con mayor respeto. Incluso un animal no depredador podía ser peligroso. Jabalíes con agudos caninos, caballos con duros cascos, ciervos con pesada cornamenta, cabras y cabras monteses con cuernos letales. Todos ellos podían causar graves daños si se excitaban. Ayla se sorprendió de que se le hubiese ocurrido antes pensar en cazar. Le daba miedo volver. No había nadie a quien Ayla pudiera contárselo, nadie para decirle que un poco de miedo agudizaba sus sentidos, especialmente al rastrear la caza peligrosa. Nadie para alentarla a que saliera antes de que el miedo la acobardara del todo. Los hombres comprendían el miedo, no hablaban de él, pero cada uno de ellos lo había conocido muchas veces en su vida, empezando por su primera caza mayor que los elevaba a la categoría de hombres. Los animales pequeños eran para practicar, para adquirir habilidad en el manejo de las armas, pero la posición de hombre adulto no se alcanzaba mientras no hubieran conocido y superado el miedo. Para una mujer, los días que pasaba lejos de la seguridad del clan no eran una menor prueba de valor, aunque más sutil. En cierto modo, hacía falta más valor para enfrentarse a esos días y noches a solas, sabiendo que pasara lo que pasara, estaba sola y abandonada a sus propios recursos. Desde su nacimiento, una muchacha había tenido siempre gente a su alrededor, protegiéndola, pero no disponía de armas para defenderse, ni de un varón protector armado que la salvara durante los ritos del paso a la edad adulta. Las muchachas, así como los muchachos, no se convertían en adultos mientras no hubieran conocido y superado el miedo. Los primeros días Ayla no sintió el deseo de alejarse mucho de la cueva, pero pasado algún tiempo empezó a sentirse inquieta. En invierno no le quedaba más remedio y aceptaba su confinamiento en la cueva con los demás, pero se había acostumbrado a vagabundear libremente cuando hacía calor. Una ambivalencia la torturaba. Cuando estaba sola en el bosque, lejos de la seguridad del clan, se sentía incómoda y llena de aprensión, y cuando estaba cerca de la cueva, con el clan, echaba de menos la libertad y la intimidad de que gozaba en el bosque. Una incursión en busca de plantas, cuando estaba sola, la llevó cerca de su retiro privado y recorrió todo el camino hasta llegar a la alta pradera. El lugar tenía un efecto calmante en ella, era su mundo privado, su cueva, su pradera. Incluso se sentía posesiva respecto a la pequeña manada de corzos que allí solía pacer. Se habían vuelto tan mansos que podía acercárseles, casi tocarlos, antes de que se alejaran de un brinco. El campo abierto le producía una sensación de seguridad, de la que ahora carecía en los peligrosos bosques donde se ocultaban bestias en acecho. No había visitado el lugar en toda la temporada, y los recuerdos se agolparon en su memoria. Allí fue donde aprendió por primera vez a usar la honda, donde le dio al puercoespín y donde había hallado la señal de su tótem. Llevaba consigo la honda. No se atrevía a dejarla en la cueva, por miedo a que Iza la encontrara, y al cabo de un rato recogió unos cuantos cantos y realizó unos cuantos lanzamientos. Pero era un deporte demasiado tranquilo para que ahora le interesara mucho. Su mente regresaba al incidente con el lince. Si hubiera tenido otra piedra en la honda, pensaba. Si hubiera podido golpearle inmediatamente después de la piedra que falló, podría haberle derribado sin darle la oportunidad de brincar. Tenía 2 piedras en la mano y las miró. Si hubiera una manera de lanzar una tras otra, ¿habría dicho Zuja algo así a Bod? Se esforzó por recordar. De haberlo dicho, decidió, tuvo que ser cuando yo estaba ausente. Ponderó la idea. Si pudiera meter una segunda piedra en la bolsa al volver la honda tras el primer lanzamiento sin parar, podría lanzar en el siguiente impulso. Me pregunto si será posible. Empezó a intentarlo y se sintió tan torpe como la primera vez que usó la honda. Entonces empezó a idear una cadencia, lanzar la primera piedra, agarrar la honda a su regreso con la segunda piedra lista, meter esta en la bolsa mientras aún esté en movimiento y lanzar la segunda piedra. Las piedrecillas se caían frecuentemente e incluso cuando conseguía lanzarlas, su precisión en ambos tiros no era tan buena, pero se convenció de que podía hacerse. Después volvió a practicar diariamente. Seguía sintiéndose incómoda en cuanto a cazar, pero el reto de crear una nueva técnica renovó su interés por el arma.
para cuando las laderas boscosas se colorearon de tonos rojizos con el cambio de estación, era tan precisa con 2 piedras como lo había sido con una. Plantada en medio del campo, lanzando piedras contra un nuevo poste que había fijado en el suelo, sentía una profunda sensación de éxito, cuando 2 tac-tac le indicaban que ambas piedras habían dado en el blanco. Nadie le había dicho que fuera imposible lanzar rápidamente 2 piedras, una tras otra, con una honda, porque nunca nadie se había hecho anteriormente, y puesto que nadie le dijo que ella no lo podía hacer, aprendió a hacerlo por sí misma. Un cálido día de otoño, temprano, casi un año después de haber tomado la decisión de cazar, Ayla decidió recoger las avellanas maduras que habían caído en tierra. Al acercarse a la cima, oyó el chillido, resoplido y parloteo de una hiena, y al llegar a la pradera, vio uno de los odiosos bichos que estaba medio sumido en las entrañas sangrientas de un viejo venado. Se enfureció. ¿Cómo se atrevía aquella apestosa criatura a profanar su pradera, a atacar a su venado? Echó a correr hacia la hiena para espantarla, pero lo pensó mejor. También las hienas eran depredadores, con quijadas suficientemente fuertes para quebrar los grandes huesos de las patas de los grandes herbívoros, y no era fácil apartarlas de su presa. Rápidamente se deshizo de su canasta que llevaba colgada y sacó del fondo la honda. Miró hacia el suelo en busca de piedras mientras se dirigía a un saliente cerca de la muralla rocosa. El viejo venado estaba semidevorado, pero el movimiento de la muchacha llamó la atención del animal medio pelado, cubierto de manchas y casi tan grande como un lince. La hiena alzó la cabeza, detectó el olor humano y se volvió hacia la muchacha. Estaba preparada. Saliendo de detrás de la roca, lanzó un proyectil inmediatamente seguido de un segundo. No sabía que el segundo era innecesario, el primero había cumplido su misión. Pero era una garantía. Ayla había aprendido la lección. Tenía una tercera piedra en la honda y una cuarta en la mano, preparada para una segunda serie en caso de ser necesario. La hiena cavernaria había caído, hecha un ovillo, y no se movió. Ayla miró en derredor para asegurarse de que no había ninguna más cerca, y cautelosamente avanzó hacia la bestia con la honda preparada. En el camino recogió un hueso de pata que todavía tenía unas cuantas hebras de carne roja pegadas y que no estaba roto. Con un golpe capaz de romperle la cabeza, Ayla se aseguró de que la hiena no volvería a levantarse. Miró al animal muerto a sus pies y dejó caer el garrote de hueso. Lentamente se fue percatando de las implicaciones de su hazaña. «He matado una hiena», se dijo, mientras tomaba conciencia de ella. «He matado una hiena con mi honda, no un animalito, una hiena. Un animal que pudiera haberme matado. ¿Significa esto que me he convertido en un cazador? ¿Un verdadero cazador?» No era alborozo lo que sentía, ni la excitación de haber cobrado su primera pieza, ni siquiera la satisfacción de haber vencido a una bestia poderosa. Era saber que se había superado a sí misma. Fue como una revelación espiritual, una percepción mística, y con una veneración profundamente sentida, habló al espíritu de su tótem, con el antiguo lenguaje formal del clan. «Solo soy una muchacha, gran león cavernario, y los caminos de los espíritus me son desconocidos, pero ahora comprendo un poco mejor. El lince fue una prueba, todavía más que Brut. Kreb ha dicho siempre que no es fácil vivir con los tótem poderosos, pero nunca me dijo que los dones más grandes que otorgan están dentro. Nunca me dijo cómo se siente una cuando comprende por fin. La prueba no es simplemente hacer algo difícil, la prueba es saber que uno la puede hacer. Te agradezco que me hayas escogido, gran león cavernario. Espero que llegaré a ser siempre digna de ti». Cuando la brillante policromía del otoño perdió su esplendor y las ramas esqueléticas dejaron caer sus hojas secas, Ayla regresó al bosque, rastreó y estudió los hábitos de los animales que había decidido cazar, pero los trataba con mayor respeto, a la vez como criaturas y como adversarios peligrosos. Muchas veces, aun cuando se acercaba lo suficiente para lanzar un canto, se contenía, limitándose a observar. Se daba cuenta de que era un despilfarro matar un animal que no amenazaba al clan y cuya piel no podía emplear.
pero seguía decidida a convertirse en la mejor cazadora con onda del clan. No se daba cuenta de que lo era ya. La única manera en que podía seguir mejorando su habilidad consistía en cazar, y cazaba. Los resultados comenzaron a ser detectados y los hombres se sentían incómodos. He encontrado otro glotón, o lo que quedaba de él, cerca del campo de práctica, señaló Krug. Y había trozos de piel que parecían de lobo, sobre la cresta, a medio camino de la colina, agregó Goff. Siempre son carnívoros, los animales más fuertes, no tótems femeninos, dijo Brut. Grut cree que deberíamos hablar a Mogur, de tamaño mediano y pequeño, pero no los grandes felinos, venados y caballos, carneros y cabras monteses, incluso jabalíes, son siempre cazados por los grandes felinos, y los lobos, y hienas. Pero, ¿qué es lo que está cazando a los cazadores más pequeños? Nunca he visto tantos de ellos muertos, observó Krug. Eso es lo que me gustaría saber. ¿Qué es lo que los está matando? No es que me importe que haya unas cuantas hienas o unos cuantos lobos menos por ahí, pero si no los matamos nosotros, ¿les hablará Grut a Mogur? ¿Creéis que sea un espíritu? El joven reprimió un escalofrío. ¿Y si es un espíritu? ¿Es un espíritu bueno que nos ayuda o uno malo que está furioso contra nuestros tótems?, preguntó Goff. Tenías que ser tú, Goff, quien saliera con una pregunta de esas. Tú eres el acólito de Mogur. ¿Qué crees?, replicó Krug. Creo que será menester meditar y consultar profundamente con los espíritus para responder a esa pregunta. Ya hablas como un Mogur, Goff. Nunca das una respuesta directa, ironizó Brut. Bueno, Brut, ¿cuál es tu respuesta?, repuso el acólito. ¿Puedes darme una respuesta que sea más directa? ¿Qué es lo que está matando a esos animales? Yo no soy un Mogur, ni siquiera estoy aprendiendo a serlo, no me preguntes. Aida estaba trabajando cerca y se aguantó las ganas de sonreír. Así que ahora soy un espíritu, pero no pueden decidir si uno bueno o uno malo. Mogur se acercó sin que nadie se diera cuenta, pero había presenciado la discusión. Todavía no tengo respuesta, Brut, señaló el mago. Habrá que meditar. Pero sí voy a decir esto. No ese es el comportamiento normal de los espíritus. Los espíritus, se decía Mogur, pueden hacer que haga mucho calor o mucho frío, o provocar mucha lluvia o mucha nieve, o alejar las manadas, o provocar enfermedades, o desencadenar truenos, rayos y terremotos, pero por lo general no provocan la muerte de animales aislados. Este misterio tiene la marca de una mano humana. Ayla se puso en pie y fue hasta la cueva. El mago la siguió con la vista. Hay algo diferente en ella. Ha cambiado, se decía Kreg. Observó que también Brut la seguía con la mirada. Una mirada henchida de malignidad frustrada. También Brut ha observado la diferencia. Tal vez sea porque no es realmente del clan y camina de manera diferente. Está creciendo. Había algo que hurgaba en el fondo de la mente de Kreg y que le sugería que no era esa la respuesta. Ayla había cambiado. A medida que fue mejorando su habilidad para cazar, se fue desarrollando en ella una seguridad y una gracia vigorosa desconocidas entre las mujeres del clan. Tenía el andar silencioso del cazador experimentado, un rígido control de los músculos de su cuerpo joven, confianza en sus propios reflejos y una mirada lejana en sus ojos que se ensombrecía imperceptiblemente siempre que Brut comenzaba a agobiarla, como si no le viera realmente. Saltaba igual de pronto al oír sus órdenes, pero su respuesta carecía de toda apariencia de miedo, por mucho que la bofeteara. Su compostura, su confianza, era algo mucho más intangible, pero no menos evidente para Brut. Que la rebelión casi abierta de tiempos anteriores era como si le hiciera el favor de obedecerle, como si supiera algo que él ignoraba. La observaba, tratando de descubrir el cambio sutil, tratando de encontrar algo por qué castigarla, pero no lo conseguía. Brut no sabía cómo lo hacía, pero cada vez que trataba de imponer su superioridad, le hacía sentir que era inferior a ella, que estaba muy por debajo de ella. Eso le frustraba, le enfurecía, pero cuanto más la hostigaba, menos control sentía que tenía sobre ella, y la odiaba por ello. Gradualmente se dio cuenta él mismo de que la presionaba menos, llegando incluso a alejarse de ella.
Solo ocasionalmente se preocupaba de hacer demostración de sus prerrogativas. Al terminar la estación, su odio se volvió más intenso. Algún día la doblegaría, se prometió a sí mismo. Algún día le haría pagar las heridas que infligía a su propia estimación. Oh, claro que sí, algún día lo lamentaría.